Imagina despertar en medio de la noche con la sensación de que algo te está observando. No hay ruido, no hay movimiento, pero el aire se siente pesado, casi sofocante. Intentas ignorarlo, convenciéndote de que es solo tu imaginación, pero en el fondo lo sabes. Hay una presencia que no viene de Dios a tu alrededor. Clive Staples Lewis decía que el mayor truco del enemigo es hacernos creer que no existe, y es precisamente en ese silencio sutil donde comienzan muchos ataques espirituales. No llegan con truenos o relámpagos, sino con pequeñas sombras que, si se ignoran, se convierten en tormentas capaces de devorar tu fe. El peligro es que la mayoría de las personas no se da cuenta de que está bajo ataque hasta que ya es demasiado tarde. Satanás no es solo un enemigo feroz, sino un estratega paciente. Estudia tus hábitos, observa tus debilidades y conoce los atajos para llegar a tu mente y tu corazón. Lewis nos advertía que no debemos ni sobreestimar ni subestimar al diablo, sino aprender a discernir sus embestidas. Y es exactamente por eso que necesitamos hablar sobre las señales, claras, pero a menudo ignoradas, de que estás siendo blanco de sus ataques. Tal vez hayas sentido un peso emocional que no puedes explicar, un desgaste espiritual que ninguna oración parece aliviar. Tal vez has notado que las cosas buenas en tu vida han comenzado a desmoronarse, no de forma abrupta, sino como si fueran corroídas lentamente por algo invisible. Lewis describía esto como la lenta muerte del alma por la distracción y el desaliento. Y es en ese terreno donde las fuerzas de las tinieblas disfrutan trabajar. Reconocer estas señales no es paranoia, es sabiduría. Pero aquí está el punto que pocos entienden. Un ataque demoníaco no es solo un asunto de miedo, es un asunto de territorio. O llenas tu vida con la presencia de Dios, o el enemigo encuentra espacio para plantar sus semillas. Esta disputa comienza dentro de ti, en tus elecciones, en tus pensamientos e incluso en las palabras que salen de tu boca. Lewis reforzaba que la guerra espiritual no es opcional. Ya estás en ella, lo quieras o no. La única elección es si pelearás armado o indefenso. Y por eso hoy vamos a sumergirnos en las 5 señales más peligrosas de que un demonio te está atacando. Señales que, si ignoras, abrirán puertas aún más grandes para la destrucción. Pero no te preocupes, no solo voy a advertirte sobre ellas. Voy a mostrarte, basándome en las Escrituras y en los principios que Lewis comprendía también, cómo protegerte antes de que sea demasiado tarde. Porque la verdad es simple. Cuando aprendes a identificar al enemigo, ya estás un paso adelante en la batalla por tu alma. Señal 1. El desgaste espiritual silencioso. Lewis decía que el enemigo rara vez derriba un alma de un solo golpe, la desgasta poco a poco. Una de las primeras señales de un ataque demoníaco es la pérdida gradual de fuerza espiritual. No es un alejamiento súbito de Dios, sino una erosión lenta, casi imperceptible. Oras menos, lees menos la palabra y comienzas a pensar que las pequeñas concesiones no hacen daño. El enemigo se alegra con este tipo de terreno, porque sabe que un corazón distraído es un corazón vulnerable. Lo más peligroso es que este desgaste muchas veces parece inofensivo. Te convences de que solo estás cansado o demasiado ocupado. Pero Lewis advertía que la fatiga espiritual no es solo consecuencia de la vida. Muchas veces es fruto de un trabajo meticuloso del diablo para vaciar tu fe. Él quita tu hambre espiritual y llena tu tiempo con cosas urgentes, pero sin valor eterno. Imagina que tu vida espiritual es como una llama. Si el viento sopla fuerte, la proteges con las manos. Pero si la llama se apaga poco a poco, quizás ni notes que te estás quedando en la oscuridad. Así es como actúa el enemigo. No intentando destruir tu fe de una vez, sino debilitándola cada vez más hasta que apenas ilumina el camino. El antídoto, según Lewis, es la disciplina espiritual. No se trata de buscar sensaciones en la fe, sino de permanecer fiel incluso cuando el alma parece seca. Orar cuando no tienes ganas.
leer la palabra cuando no hay ánimo, adorar aunque no sientas nada. El diablo no teme a un cristiano que ora cuando está inspirado, teme a un cristiano que ora cuando no siente nada. Por lo tanto, si percibes que tu vida espiritual se está volviendo tibia, no esperes a sentir deseos de volver. Levántate ahora, aviva la llama e impide que el desgaste silencioso se convierta en una oscuridad total. Señal 2. La inquietud sin motivo. Lewis describía la ansiedad espiritual como el susurro del infierno intentando reemplazar la paz de Dios con miedo disfrazado de prudencia. Una de las señales más sutiles de ataque es la inquietud sin una causa aparente. Te sientes aprensivo, perturbado, como si algo malo estuviera por suceder, pero no hay ninguna razón concreta. Es como una nube que se cierne sobre la mente, oscureciendo el día. El enemigo utiliza esta sensación para desestabilizar tu fe. Quiere que creas que estás solo, que Dios se ha alejado, que algo está a punto de salir mal. Esta tensión constante drena tu energía y mina tu capacidad de confiar en las promesas divinas. Cuando el miedo domina, dejas de tomar decisiones guiado por la fe y comienzas a actuar impulsado por la inseguridad. Lewis recordaba que el diablo no puede robar la presencia de Dios, pero sí puede intentar convencerte de que ya no está allí. Esta inquietud continua es una de sus armas favoritas, porque debilita tu valentía y paraliza tu propósito. Comienzas a vivir a la defensiva, siempre esperando lo peor, en lugar de avanzar con audacia. El camino para neutralizar esto es reemplazar el miedo con la verdad. La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y esto no es poesía, es estrategia de guerra espiritual. Cuando el enemigo susurra incertidumbre, respóndele con la palabra. Declara en voz alta las promesas de Dios. La oscuridad retrocede ante la luz proclamada. Si estás viviendo con una inquietud persistente e inexplicable, no lo aceptes como algo normal. Puede ser una señal clara de que fuerzas espirituales están intentando apoderarse de tu corazón. Afróntalo de frente, antes de que la ansiedad se convierta en la banda sonora de tu vida. Señal 3. El ataque a través de las relaciones. Uno de los terrenos más fértiles para ataques espirituales son las relaciones. Lewis decía que el diablo es un parásito social. Se infiltra en las interacciones humanas para sembrar discordia, resentimiento y aislamiento. Si de repente personas cercanas comienzan a actuar de forma hostil, o si los malentendidos se vuelven frecuentes, tal vez no sea solo cosas de la vida. Puede que haya algo moviendo los hilos detrás del telón. El enemigo sabe que el aislamiento es un campo de caza perfecto. Provoca peleas, crea heridas, distorsiona palabras, hasta que comienzas a alejarte de quienes deberían fortalecerte. Y cuando estás solo, sin apoyo espiritual, tu resistencia disminuye drásticamente. Lewis advertía que debemos ver más allá de la superficie. No toda tensión relacional es meramente humana. Muchas veces es el resultado de ataques coordinados para debilitarnos espiritualmente. Por eso él defendía que la vigilancia y el perdón son armas esenciales. La estrategia para protegerte comienza por reconocer que las personas no son tus enemigos. Efesios 6 lo deja claro. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Cuando dejas de dirigir tu ira hacia individuos y comienzas a combatirla espiritualmente, cortas el poder que el enemigo tiene sobre la situación. Por lo tanto, si notas un aumento repentino de conflictos y distanciamientos, no intentes solo arreglarlo con conversaciones humanas. Ora, rompe la influencia espiritual que hay detrás, reconcíliate siempre que sea posible y protege tus relaciones con la misma seriedad con la que proteges tu propia fe. Señal 4. La tentación personalizada. Lewis era un maestro en mostrar cómo el diablo rara vez ataca con algo obvio. En Cartas del Diablo a su sobrino,
Revela cómo el enemigo estudia a cada persona para ofrecer exactamente la tentación que es más propensa a aceptar. Esta es una señal clara de ataque. Cuando tentaciones muy específicas y alineadas con tus debilidades comienzan a aparecer con una frecuencia inusual. El peligro es que estas tentaciones no siempre parecen malas a primera vista. Pueden llegar como oportunidades, nuevos comienzos o justificaciones convincentes, pero en el fondo siembran semillas de distorsión moral, alejándote poco a poco del centro de la voluntad de Dios. Lewis advertía que la tentación más peligrosa no es la que te escandaliza, sino la que te seduce. Es aquella que puedes racionalizar, la que te hace decir, Dios entiende, mientras das un paso hacia aquello que Él claramente rechaza. El antídoto aquí es la vigilancia constante y la honestidad delante de Dios. No se trata solo de decir no al pecado, sino de entender por qué es tan atractivo para ti. Orar pidiendo discernimiento para ver más allá de la apariencia es esencial. Si las tentaciones recientes parecen extrañamente hechas a tu medida, no lo ignores. Puede ser la prueba de que estás en el radar del enemigo. Cuanto más resistas, más intentará adaptar sus ofertas, y más necesitarás anclarte en la verdad. Señal 5. El bloqueo en el propósito. Por último, Lewis decía que uno de los mayores ataques que el diablo promueve es hacer que un cristiano dude de su llamado. Cuando estás a punto de avanzar en algo que glorifica a Dios, comienzan a surgir obstáculos extraños. Puertas que antes estaban abiertas se cierran. Personas que te apoyaban se alejan. Tu confianza desaparece. El enemigo sabe que, si no puede destruirte, intentará neutralizarte. Y la forma más eficaz de hacerlo es convenciéndote de que no tienes nada que ofrecer. Te susurra que no eres capaz, que no estás preparado, que vas a fracasar. Lewis recordaba que Dios no nos llama a tareas imposibles sin darnos los recursos para cumplirlas. Cuando aparecen bloqueos, es momento de recordar que la resistencia es señal de que estás avanzando en la dirección correcta. Ningún ladrón pierde el tiempo robando una casa vacía. El secreto es no confundir ataque con rechazo divino. Muchas veces, el mayor avance espiritual está escondido justo después de la mayor resistencia. Persevera. Continúa. El enemigo puede poner barreras, pero no puede impedir el plan de Dios si no te rindes. Por lo tanto, si tu propósito parece bloqueado, no retrocedas. Puede ser exactamente la señal de que todo el infierno está intentando detener algo grande que Dios está a punto de hacer en tu vida. Cuando miramos todas estas señales, el desgaste espiritual silencioso, la inquietud sin motivo, los ataques a través de las relaciones, la tentación personalizada y el bloqueo en el propósito, entendemos que no son acontecimientos aislados. Son piezas de un tablero invisible, donde el enemigo mueve cada detalle para alejarnos de Dios. Lewis nos enseñó que la guerra espiritual es real y constante, y que ignorarla es entregar terreno de gracia a aquel que desea vernos derrotados. Reconocer estas señales es como encender la luz en una habitación oscura. De repente, ves dónde están las amenazas y entiendes dónde necesitas actuar. Pero ver no es suficiente. Hay que actuar con firmeza antes de que las pequeñas grietas se conviertan en puertas abiertas. Y aquí está la verdad que el enemigo más teme. No luchas solo. Cuando te posicionas, Dios se posiciona contigo. La autoridad espiritual no viene de lo fuerte que seas, sino de quién está a tu lado. Lewis recordaba que el diablo es fuerte, pero un hombre con Dios es más fuerte aún, y esa es la confianza que debe guiar tus pasos. El desafío es no permitir que el miedo sea el lente con el que interpretas estas señales. El miedo paraliza, pero la fe mueve. Si hoy has identificado al menos una de estas señales en tu vida, no lo tomes como una sentencia, sino como un llamado a reaccionar.
La presencia de resistencia significa que hay algo valioso en juego. Es el enemigo confirmando con sus propios intentos que estás caminando hacia algo que vale la pena. Por eso, vístete con la armadura de Dios cada día. Rodéate de oración, de la palabra y de personas que fortalezcan tu fe. Rechaza el aislamiento, confronta la mentira con la verdad y mantente firme incluso cuando el camino parezca estrecho. Luis decía que el camino al cielo es estrecho, pero es el único que vale la pena recorrer. Y cada paso, por más difícil que parezca, te acerca a la victoria que ya fue conquistada por Cristo. Si este mensaje habló a tu corazón y abrió tus ojos a la batalla invisible que quizá ya está ocurriendo en tu vida, no te lo guardes para ti. Comparte este video para que otros también despierten. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir recibiendo contenido que fortalezca tu fe. Y escribe en los comentarios cuál de estas señales has enfrentado o estás enfrentando. Tu experiencia puede ser exactamente el aliento que alguien necesita hoy. Al fin y al cabo, en esta guerra espiritual, cada testimonio es un arma y cada palabra de fe es un acto de resistencia.